Muy buenos días con cada uno de ustedes y en esta oportunidad continuaremos con el taller de análisis sísmico de edificaciones de concreto armado con ETAP usando la norma técnica peruana en su última versión 2018. Lo que voy a hacer el día de hoy es continuar, estamos en las irregularidades en altura, justamente la tabla 10 te habla acerca de ese tipo de irregularidades, ¿no? Que no hay que tener, no hay que nunca encontrarse, por decirlo así, con ese tipo de irregularidades, incluso te referencia a ver la tabla número 10, ¿no? Irregularidad extrema de rigidez y irregularidad extrema de resistencia, ¿ok? ¿Qué dice la irregularidad extrema de rigidez? La irregularidad extrema de rigidez dice, existe irregularidad extrema de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que el 70% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes, ¿no? Es decir, es muy similar a lo que hicimos en la clase pasada, demasiado similar, es casi igual. Lo que sí, si te das cuenta, en la clase pasada decíamos que la rigidez lateral de un piso, de un entrepiso, si es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso y metro superior, entonces ya teníamos irregularidad. Acá lo hace más estricto, más rígido, que sea el 60%. Y acá con el 80% y acá el 70%. Es decir, este sería de piso blando, este sería irregularidad extrema de rigidez. Irregularidad de rigidez, piso blando. De rigidez, piso blando. Y esta de acá, podemos ponerla acá, en altura. Irregularidad de extrema de rigidez. Ya no sería de piso blando. Irregularidad extrema de rigidez. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Es muy similar a lo que tenemos acá. Prácticamente no vamos a cambiar mucho, ¿no? Creo que voy a sacar una copia. Lo voy a colocar acá. Lo que sí vamos a variar es los factores. Antes era un 70%, ahora era un 60%. Y antes era un 80, ahora era un 70. Si te das cuenta, estos factores se vuelven más estrictos porque es una realidad extrema de rigidez. O sea, no puedes tener esa extremidad, a menos para ciertas divisiones según la tabla 10, no te permiten esas irregularidades, jamás. Jamás, ¿ok? Las rigideces son constantes, o sea, mejor dicho, son las mismas, ya que nosotros le hemos sacado de acá. Vamos a correr el modelo nuevamente para hacerte recuerdas de dónde hemos obtenido esas rigideces de entrepiso. El modelo ya encuentra las rigideces de entrepiso y solamente tú las tienes que optar o retirar de las tablas que te brinda el programa después de que has realizado la corrida de tu modelo. Esperamos un momento, ya está. Te acuerdas que nos vamos a display y en display en story response buscamos acá, ¿no? Display, el tipo, buscamos story, ¿no? Rigideces por piso. Y buscamos el caso, ¿no? El caso era sismo dinámico en X y sismo dinámico en Y, ¿no? En X, en estas tablas que están acá, tú puedes ver claramente que estamos trabajando con estas, toneladas milímetros, porque estamos trabajando con las unidades que hemos definido. 87090, 172.741 son las mismas, ¿no? De esta manera tú las obtienes. Incluso esto de acá tú lo puedes, si no la quieres copiar, la puedes exportar a Excel. ¿Ok? Access o a Excel. Entonces, es una forma de cómo trabajar con estos modelos. Ok, entonces simplemente vamos a verificar acá. Cambiamos algunas pequeñas cosas, ya estamos. Bueno, son los mismos coeficientes, la cual que ahora el primero va a justificar acá
ya no sería el 70%, sino sería el 60%. Ujú. Y el 70%, ¿no? Igual en cada uno de ellos, 60 y 70%, ¿no? Entonces, seguimos llegando a lo mismo. No presenta ni siquiera rigidez ni extrema ni la anterior, ¿no? 0,6 y 0,7, ¿no? Y por lo tanto, extrema rigidez no tiene, ¿no? No tiene. Muy bien. Entonces, acá no tiene. Entonces podemos pasar a la siguiente, ¿no? Esta de acá, de extrema resistencia, similar a la resistencia, se requiere también un análisis después de un diseño, ¿no? Pero podemos ver la irregularidad de masa o peso, que es una de las irregularidades que también es muy común en las estructuras. Y entonces, como habíamos visto hace unos momentos, estuvimos hablando acerca de la rigidez extrema, bueno, la irregularidad extrema de rigidez, y pudimos observar la manera de cómo calcularla usando o interpretando las ecuaciones, la fórmula que nos da la norma técnica 030 en su última versión, donde mencionaba los casos que hemos estado viendo, ¿no? Irregularidad de rigidez o piso blando y irregularidad extrema de rigidez. Entonces lo que hemos hecho es básicamente obtener la rigidez por piso para los dos casos y poder comprobar si es que existía o no existía este tipo de irregularidades. Cabe resaltar que para la irregularidad extrema de rigidez nosotros observamos que dice ver la tabla número 10. Es algo que ya les estuve comentando, pero que vale la pena siempre indicarlo. En la tabla número 10 me dan categoría y regularidades de las edificaciones. Es una nueva tabla que aparece en esta nueva versión de la norma, cosa que no aparecía en la norma anterior, y da los parámetros y las limitaciones en la cual una edificación, de acuerdo al tipo de zona, en la cual de acuerdo a la categoría de la edificación en la cual se encuentra y al tipo de zona, dicen que se te permite o no se te permiten ciertas irregularidades. Nosotros estamos analizando una edificación de categoría B y en zona 4, entonces no se permite irregularidad extrema. Entonces hemos ya analizado dos primeras irregularidades en altura. Irregularidad de piso blando y la irregularidad extrema de rigidez, que es justamente la que, si es que estuviéramos analizando esta edificación, no debería presentar este tipo de irregularidad y es lo que estamos comprobando, ¿no? No presenta el tipo de irregularidad de extrema rigidez. Entonces, ya hemos cubierto estos dos tipos de irregularidades, ¿no? Si seguimos en la tabla número 8 de la norma 030, una de las siguientes irregularidades que también la norma me indica que tengo que analizarla y tengo que evaluarla para mi edificación es la irregularidad de masa o peso, ¿no? Dice que se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado, según el artículo 26, es mayor a 1.5 veces en peso de un piso adyacente, ¿no? Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos, ¿no? Hablan acerca del peso y te vinculan el artículo número 26. Si tú recuerdas, el artículo número 26 nos sirvió a nosotros para poder definir el measure en el programa. El artículo 26 tema de estimación del peso, ¿no? Toda esta parte de acá ya lo hemos venido desarrollando, ya lo indiqué, ya lo expliqué acerca de qué se trataba, ¿no? Para poder definir el porcentaje de carga viva que usaríamos para nosotros definir en el measure. Estamos trabajando con este modelo en Define, en la opción de measure o fuente de masa, habíamos definido el peso sísmico y aquí nosotros sabíamos que habíamos definido que era el 100% de la carga muerta y por tratarse de una edificación de categoría B, el 50% de la carga viva, ¿no? Y en azoteas o en techos, como dice acá la norma, en el artículo 26, el 25% de la carga viva, ¿no?
Entonces, de acuerdo a esto, hemos definido nosotros la fuente de masa en nuestro modelo. Y el programa hace mención justamente de eso para la irregularidad de peso en la tabla número 8. Indica que de esa forma como tú has calculado el peso, ahora deberás tomar en cuenta esta ítem para evaluar si es que existe irregularidad o no presenta irregularidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice, están comparando los pesos adyacentes, ¿no? Entonces, necesitamos los pesos. Así como hemos usado acá ya esta hoja de Excel para las masas, igual vamos a hacerlo para los pesos, ¿no? Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es cambiar un poco. Vamos a ver, vamos a darle la forma. Entonces, justamente tenemos esto, ¿no? Irregularidad de rigidez. En este caso, estamos trabajando con la irregularidad de masa o peso. Entonces, en realidad acá colocamos para tratar de darle un orden. Irregularidad, masa o peso, ¿no? La norma, como ya lo hemos visto, indica que se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado, según el artículo dice, es mayor a 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Acá he tratado de definir con esta ecuación el peso del piso I. Si es mayor a 1.5, dice el peso del piso I más 1, existe irregularidad. O si el peso del piso I es mayor a 1.5 veces el peso del piso I menos 1. O sea, estamos para el mismo nivel, para el mismo piso, estamos evaluando el piso que tenemos en la parte superior como en la parte inferior. Por eso que yo defino la condicional O, ¿no? En la condicional O, en esta condicional, tenemos esto, ¿no? Entonces vamos a darle la misma estructura que hemos estado trabajando. Bueno, en este caso no tiene sentido analizarlo en ambas direcciones porque el peso no me determina una dirección, por decirlo así. Así que vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ok? Tenemos los números de niveles. Bueno, las alturas en este caso no son muy importantes. Y acá voy a poner la masa. Esto de acá no, por el momento no me sirve, por decirlo así. Acá cambiamos y empezamos, ¿no? En esta opción ya no tenemos que evaluar la rigidez, sino el peso, ¿no? El peso ahí, ¿no? Y estamos trabajando en las unidades de toneladas fuerzas, perdón, unidades de toneladas, ¿no? Por tratarse de peso. ¿Ok? Listo. ¿Cómo tengo esos pesos, profesor? Ya hemos venido evaluando y hemos venido desarrollando en el programa la forma de ubicar los pesos. En la opción Display, perdón, en la opción Table, en la pestaña Model, ustedes recordarán de que hemos usado esta opción, ¿no? Structure Data. En Material List tenemos los pesos por tipo, por sección y por una lista de pisos. El punto es que acá te bota los pesos por elementos. Nosotros decimos los pesos por piso, ¿no? El programa internamente te va a meter todos los niveles y te va a botar una tabla donde te muestra los pesos por piso, ¿no? Entonces, para eso tengo que correr el modelo. Yo no lo tengo corrido. Y esperamos un momento. Ajá, exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan que íbamos a la pestaña de Table, en Model, en Estructura Data, en esta opción que está acá, y usamos la de por pisos, ¿no? Y esta era justamente la que ya hemos trabajado, si ustedes recordarán, para cuando hicimos las fuerzas equivalentes. Tenemos acá 192, en el techo 4, 9, 4, 4, 5 y 1. Ajá. Entonces usamos ya estos pesos que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Copiamos los pesos de la pestaña de fuerzas equivalentes que no hemos trabajado ya hace unas sesiones atrás. Y empezamos, ¿no? Hacemos una copia.
Ya está. Este no tiene ninguna dirección, pues eso lo voy a borrar. Y empezamos, ¿no? La primera condición dice que el peso del nivel I debe ser mayor a 1.5 veces el peso del nivel I más 1. Ya hemos visto que estamos trabajando con factores, ¿no? Simplemente pasamos a dividir el de la mano derecha a la izquierda para saber si es mayor a 1.5, entonces presentará irregularidad, ¿no? Sería el peso número I, que es el peso 1, contra el peso 2. Entonces, si el peso del piso del nivel 1 entre el peso del piso del nivel 2, si es mayor a 1.5, esto presentará irregularidad. No estamos dando cuenta que hasta ahora no está presentando para el primer nivel. Igualmente, para el tercer nivel contra el cuarto nivel, no tiene irregularidad, ¿no? El cuarto contra el quinto nivel tampoco presenta irregularidad. El quinto contra el sexto nivel no presenta irregularidad. Y el sexto contra el séptimo nivel tampoco presenta irregularidad, ¿no? El piso 6 sí presenta irregularidad porque para que presente irregularidad, el peso del piso I, que es el piso 6, debe ser entre el piso 7 deben ser mayor a 1.5. Y nos estamos dando cuenta que acá sí presenta ese caso, es mayor a 1.5. En los demás casos no es mayor, ¿no? Entonces, si es la condicional O, basta que uno de ellos, para que sí sea cierto, se tiene que cumplir con uno de ellos, ¿no? En este caso ya hemos cumplido con la primera asterisco, entonces sí presentaría irregularidad en masa o peso, ¿no? De los siguientes niveles, ¿cómo haríamos? El piso I contra el piso I menos 1, el piso 7 contra el 6. El piso 7 contra el piso 6 no presenta. El piso 6 contra el piso 5 tampoco presenta. El piso 5 contra el piso 4 tampoco presenta irregularidad. El piso 4 contra el piso 3. El piso 3 contra el piso 2. Y por último, el piso 2 comparándolo con el piso 1, ¿no? Y en este caso, pues ninguno supera el 50%, ¿no? Entonces, obviamente acá no hay nada que comparar. Y acá tampoco no hay nada que comparar. ¿Cómo haríamos para saber si que me genera o para que acá me bote el coeficiente que me está pidiendo la norma, que si tengo irregularidad en masa o peso, debería castigarlo por un factor de 0.9? En este caso, diría, ¿no? Vamos a hacer para el piso 2, 3, que son los que están completos. Acá ya no hay esto. ¿Qué dice, no? Para que sea completo debería saber que, en esos casos, ¿no? Si en la condición O, si si P18 es mayor, o mejor dicho, si es menor a 1.5 y el otro también es menor a 1.5, entonces no tiene, ¿no? La condición dice que si este valor de acá es menor a 1.5 o si Q18 es menor a 1.5, acá debe decir así que no tiene. Caso contrario, sí tiene, ¿no? Entonces, no tiene. Acá también. Y acá también. No tiene. Evaluamos para el siguiente nivel. No tiene irregularidad. Vamos para el siguiente nivel. Tampoco tiene irregularidad, ¿no? Acá basta con que si P es menor a 1.5 o si de acá es menor a 1.5, entonces debería salir que si tiene, ya que este de acá presenta irregularidad. Debería salir que presenta irregularidad, ¿no? Si luego la condicional O
Si este valor de acá, P14, es mayor a 1.5 y a su vez no sé, no me está dejando, vamos a intentarlo de nuevo. Si O mayor a 1.5, 1.5, no tiene, ¿no? En este caso dice que sí tiene, ¿no? ¿Haría lo mismo para el piso 1 y para el piso 7? Bueno, en este caso ya solamente tenía que comparar este mismo, ¿no? Ya no habría sentido compararlo con el otro porque no, con el primer asterisco porque no tengo forma de cómo compararlo con un piso adyacente ya que estamos en el último nivel, ¿no? Acá ya casi Q3 es mayor a 1.5, la condicional sí. Si este valor de acá es mayor a 1.5, entonces sí tiene. Caso contrario, no tiene, ¿no? No tiene. Y acá haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Si este de acá es mayor a 1.5, entonces no tiene, ¿no? Entonces ya no damos cuenta acá. Deberíamos castigarlo con cuánto, porque justamente es este parámetro el que a mí me está indicando. Bueno, este no, ¿no? Este de acá el que me indica que supera el 1.5, por lo tanto, sí presenta y tiene una realidad de 0.90, según lo estipulado en nuestra norma, ¿no? Entonces deberíamos ya, con esta irregularidad encontrada, el haberlo asumido que era regular inicialmente, ya salió, ya digamos, ya no cumplió. Entonces deberíamos ya castigar al R, que nosotros tenemos un R, ¿se acuerdan que habíamos definido un R? Que igual a R sub 0 por IA y por IP. Entonces el R sub 0 se mantiene constante, pero el valor de IA y el IP hasta ahorita, ya vemos que el IA ya tiene una irregularidad, o sea, ya deja de ser 1 y ese R ya va a cambiar. Entonces cuando hagamos eso, ya nos daremos cuenta de que tendremos que hacer un reanálisis. Vamos a tener que volver a cambiar el factor de R y volver a hacer los pasos que hemos hecho anteriormente. Como ya sabemos qué hacer, ya sabemos que tenemos que calcular, bueno, en el caso de un estático, tenemos que calcular nuevamente esos factores, la abreviación del R con el nuevo R encontrado, las derivas también, porque las derivas también dependen del R, este R es 6, ¿el 6 por qué? El 6 porque era regular. Al ser irregular, obviamente estos valores cambiarán. Por lo tanto, la gráfica es probable que se dispare un poco más hacia la derecha. En valores de cortante también van a cambiar porque nos dará otra cortante basal y una cortante dinámica distinta. Y acá lo hemos castigado hemos verificado que sea con el 80%, porque hemos asumido que era regular. Al ser irregular, ya sería con el 90% de una nueva cortante basal y de un nuevo cortante estático y de un nuevo cortante dinámico, porque el factor R ya deja de ser el mismo que habíamos tomado inicialmente. Entonces, se dan cuenta que estos valores de acá que hemos ido calculando son valores muy sensibles, que alteran de una manera muy drástica al factor de reducción sísmica. Es por eso que es importante tratar de evaluar cada uno de ellos.
Solo que hasta ahora nos hemos tomado el trabajo de evaluar uno por uno para irregularidad de piso blando, irregularidad de extrema rigidez y la irregularidad de masa o peso, ¿no? Acá. Acá presenta, vamos a ver acá. Y acá vemos que sí, ¿no? Esto lo vamos a seguir guardando. Y entonces podemos seguir viendo las irregularidades, ¿no? Estas tres irregularidades que vienen a continuación: irregularidad de geometría vertical, irregularidad de los sistemas en los sistemas de resistentes, en las discontinuidades resistentes, y la discontinuidad extrema en los sistemas resistentes también. Entonces, este tipo de irregularidades para nuestro caso no se prestan, ¿no? Porque nuestro modelo pues no tiene una configuración que haga de que vaya a tener esas irregularidades. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros leemos la irregularidad de geometría vertical, dice que la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente. Entonces, ¿esto cómo lo podemos interpretar? Podemos verlo de esta manera, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, este gráfico. Este gráfico, vamos a ponerlo acá. Irregularidad de geometría vertical. De geometría vertical. Y esta regla de geometría vertical justamente te da, bueno, ya todo se queda claro con esta gráfica, ¿no? Porque ya que la norma te dice que la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, o sea, en dirección X o en dirección Y, la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas lateral, o sea, la dimensión en planta en X, o sea, no una dimensión transversal ni oblicua, ¿no? Ni con un ángulo de inclinación, no, la dimensión transversal del eje resistente a cargas laterales. La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente. Es decir, si tenemos un piso, supongamos que es el primero, con una dimensión en planta mayor a 1.3 veces la otra dimensión, entonces presentaremos una irregularidad en altura llamada irregularidad de geometría vertical. En nuestro modelo, si nosotros nos damos cuenta, no tenemos esa dificultad, ya que nuestros pisos en altura todos presentan la misma configuración, y no es que un piso sea de menor dimensión que otro piso. Todos son constantes en altura. No tenemos esta irregularidad que es muy visible, ¿no? Si es que la tuviéramos, tendríamos que estar evaluando la dimensión de un piso contra la dimensión de otro nivel, ¿no? Entonces, no la vamos a desarrollar porque no tiene sentido, ¿no? Solamente la vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué pasa con el siguiente, profesor? Entonces acá sería 1, ¿no? Irregularidad en los sistemas resistentes. Dice, se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante, se tiene un desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Primero acá te habla de dos cosas. Te habla que tienes que evaluar esta en aquellos elementos en donde su fuerza resistente a corte sea mayor del 10% de la fuerza cortante, o sea, de la cortante basal. Primero tenemos que identificar si existen elementos en nuestra estructura que su fuerza cortante que está absorbiendo sea mayor que el 10% de la cortante basal. Solamente si es que encontramos ahí, podríamos intentar verificar si es que existe esta irregularidad, siempre y cuando, aparte de que supere el 10%, también se tenga que ese elemento, si tú has ubicado ya un elemento que supera el 10%, entonces ese elemento presentará irregularidad cuando tenga un desalineamiento vertical. O sea, obviamente estamos hablando en una columna o en un muro, no en una viga, porque es horizontal, estamos hablando de irregularidades en altura. Entonces, tú vas a fijarte en todas las columnas que tengas o en todos los muros que tengas
si existe al menos alguno que te supere el 10%. Si existe alguno, ok, muy bien, ya tienes un primer paso. Segundo paso, tendrías que verificar que ese elemento se encuentre desalineado verticalmente. ¿Cómo es posible que se encuentre desalineado verticalmente, profesor? Por ejemplo, en el caso de una columna, vamos a ponernos del Paint por un momento. Supongamos que tienes una columna. Tienes una columna. Vamos a hacerla más gruesa posible. Supongamos que tienes una columna que va desde la base hasta el cuarto nivel, ¿no? Porque nosotros tenemos 7 niveles tenemos. Muy bien. Y en el tercer nivel, y a partir del cuarto nivel, hay un cambio de orientación. Mejor dicho, perdón, hay un cambio en la sección. La sección ya no cubre la totalidad de lo que antes cubría, sino solamente una parte. Hemos hecho una reducción de sección debido a parte de costos y esos términos que a veces se suele realizar, ¿no? Entonces, ya ha habido una reducción de la sección de la columna que inicialmente era supongo que era de 60 por 60, ahora se pasó a de 30 por 30. Entonces, aquí ya hay una discontinuidad en la parte vertical, y es lo que justamente te está mencionando acá. Un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor. A ver, tanto por un cambio de orientación, es decir, acá puede ser que la columna tuvo que haber seguido, pero se hizo un cambio de orientación. Es decir, no se redujo, no es que se haya reducido en su totalidad, no es que se haya reducido, no es que haya sufrido un cambio en la reducción de su sección, sino es que esta de acá mantuvo su misma sección, pero hubo como dice acá la norma, hubo un cambio de orientación. Es decir, la columna que antes era de, no sé, pues 60 por 40, ahora será de, quizás en esta dirección, ¿no? Y continuó en esta manera. Ha ocurrido un cambio de orientación de la columna. Ese cambio de orientación genera que el eje, el centroidal de la primera columna se desalinee con el centroide de la siguiente columna. Ya no están continuos. Hay una pequeña separación. Entonces, esa separación que estamos viendo acá es lo que menciona la norma. Cambio de orientación, si tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor. O sea, ese desalineamiento tiene que ser mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. O sea, si yo logro identificar un elemento que su fuerza cortante sea igual o sea mayor que el 10% de la cortante basal, ¿ok? Entonces lo empiezo a analizar. Si es que esta columna de acá o muro presenta un desalineamiento vertical, o sea, su eje central ya no se mantiene constante, sino hay un cambio, o sea, se ha movido, por decirlo así, debido a un cambio de orientación, como dice acá la norma. Si tiene un desalineamiento vertical, tanto por una orientación como por un desplazamiento del eje magnitud, o sea, hay un cambio de orientación, o sea, desplazado su eje, presentará irregularidad siempre y cuando esta longitud que ves acá, vamos a llamarle E, siempre y cuando E sea mayor, como saca la norma, que el 25% ¿de quién? De la correspondiente dimensión del elemento. O sea, si estamos acá, tienes que evaluarlo contra esta dimensión, no lo que igual que B. 25% que B. Si ocurre eso, si se reúne todos los requisitos que te acabo de mencionar, entonces presentará irregularidad debido a la discontinuidad de los sistemas resistentes. Obvio, primero, ojo, el primer paso es ubicar que exista algún elemento que tenga más, que su cortante de superioridad sea mayor que el 10% de la cortante basal.
o elementos verticales. Si tú evalúas y no encuentras ningún elemento que tenga mayor del 10% vertical, o sea, puedes tener dos casos, mira, observa, puedes encontrarte con dos situaciones. Primero, que tú hagas tu evaluación para saber si que presenta si hay algún elemento, columna o muro que supere el 10% de la corriente basal en corte, y evalúas tu modelo, como estás acá, evalúas tu modelo, y no encuentras a ningún elemento que supere más del 10% de la corriente basal. Ah, ya. Pero sí puedes observar que hay elementos que tengan un desalineamiento en su eje vertical. ¿Y qué hago, profesor? Y si lo comparo acá incluso, veo cuánto se ha desalineado y supera el 25% de la correspondiente dimensión de la columna, en este caso. Es decir, A y B. O sea, no encuentras ninguno de estos, pero sí encuentras esto. ¿Tiene irregularidad, profesor? No. Profe, y si yo evalúo y si encuentro que existe uno o varios que tengan mayor al 10%, pero ninguno tiene desalineamiento, ¿tiene irregularidad? Tampoco. Para que exista irregularidad debe cambiarse A y B. ¿Ok? A y B. O sea, es una condición mutua. O sea, debe presentar los dos para que así te dé irregularidad en la discontinuidad de los sistemas resistentes. O sea, no puedes hacerlo solamente con que basta con que cumpla uno o el otro, no, los dos. ¿Ok? Muy bien. Otro, discontinuidad extrema. El último, la discontinuidad extrema de los elementos resistentes. Ver tabla 9. Bueno, hay técnica, ya sabes que la tabla número 10 te va a indicar que tienes que tener cuidado con esas irregularidades, ¿no? Dice que la discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, dice, bueno, es parecida, existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos, según se escribe en el ítem anterior, superen el 25% de la fuerza cortante basal. Profe, ¿en qué se diferencia con el otro? No, tienes que tener bastante cuidado. Acá existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos, según se describen en el ítem anterior, superen el 25% de la cortante basal. Es decir, el mismo caso que está acá, pero ahora, o sea, lo mismo, pero para aquellos elementos que ahora su cortante absorbida sea mayor al 25% de la cortante en la base, o sea, ya no solamente el 10%, o sea, se vuelve extrema cuando tú encuentras algún elemento que su corte supere el 25% del corte en la base y además tenga discontinuidad, ojo, y además, o sea, estoy mencionando con los dos, y además presente discontinuidad en su eje mayor al 25%, como ya lo hemos visto. Si encontramos eso, ok, existe irregularidad extrema de los sistemas resistentes. O sea, estos dos ítems están muy relacionados, porque se vuelve extrema cuando ese 10% pasa a ser un 25%. Cuando ya sabes que tiene un desalineamiento que supere el 25% de la correspondiente dimensión del elemento, ¿no? Entonces, de esa manera, tú encuentras los valores o los correspondientes a las irregularidades en planta. Perdón, en altura. Esas irregularidades tú las encuentras en altura, ¿no? Entonces ya te has dado cuenta que la importancia de evaluar cada uno de estos parámetros. Nosotros hemos tomado, bueno, nuestro modelo se encuentra en esa condición. Profesor, una pregunta. ¿Cómo sé yo si un elemento supera el 25% o el 10% de la cortante basal? Muy buena pregunta, ¿no? Para el caso de columnas o muros, podemos hacer un rápido revisión para que te puedas dar cuenta tú mismo de cómo realizar eso, ¿no? Como el programa ya se ha corrido, podemos hacer algo, ¿no? Primero voy a solamente dejar a vista los elementos verticales. En esta opción que está acá, sea Display Option, se acuerdan que el que tienen como capas, vamos a apagar las que son las vigas y las losas y dejar las columnas y los walls. Tiene que quedar de esta manera más o menos, ¿ok? Voy a hacerlo primero en los muros, primero, a ver.
Apago las columnas y dejo solamente los muros. Los muros que están acá. Ok, debemos encontrar algún elemento resistente que supere mayor, que su cortante absorbida sea mayor al 10%. Es obvio que los muros son los elementos estructurales que soportan, que absorben más carga. Eso ya sabemos. Listo. Pero al absorber más carga, su cortante irá disminuyendo, miren. ¿Dónde vemos las cortantes? En esta pestaña que está acá, Display Frame, caso que sismo dinámico en X, corte 2,2, Payer, porque le hemos asignado un Payer. Si no nos damos cuenta, va disminuyendo, miren. Vamos a ver una vista en elevación, a ver. La elevación A. ¿Ven las cortantes? En general van disminuyendo, ¿no? Pero hay algunas cortantes en que en algún nivel, por el cambio de, digamos, de altura brusca, pues va a aumentar incluso, ¿no? Pero en lo general va a ir disminuyendo. Acuérdate que es 5.5 a 3.5, pues obviamente se carga, ¿no? Vamos a hacer otro. Acá también. Acá también. Acá también. Si nosotros recordamos, tenemos las cortantes por piso. Cuando hicimos las fuerzas equivalentes. Y teníamos, ¿no?, que la cortante en el primer piso era este valor. Y el cortante en el segundo piso era este valor. 1085, miren. Pero relativamente cerca, ¿no? Acá sí se ha mantenido, como debió haber sido. Este es el eje 1. El anterior fue el eje 1, pero de la vista H. El eje 1 de la vista A. A ver, H con A. H. H con A, ¿no? A ver, elevación A. En la A es donde está. Y la elevación H. Parecida, ¿no? Elevación B. La C. La D. La E. La F. La G. La 1. La 1 sí se mantiene. La 2 también. La 2 que incluso acá es un poco mayor. La 2. La 3 se mantiene el orden que debe de tener. La 4. Nada. Que se mantiene. Acá también en la 2 y en la 7. 2 y 7, ¿no? Vamos a planta. O sea, todo eso de acá y presentan eso, ¿no? Pero en la 2 y en la 7, perdón, así. En la 2 cambia y en la 7 también. Entonces acá porque estos pequeños de acá se comportan de manera un poco alterada por las columnas que presentan a su alrededor, ¿no? Y en esa dirección de la A hasta el H, pues todas presentan ese cambio brusco en el segundo nivel, ¿no? En cuenta, P, C, todas tienen esa misma configuración, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar qué realmente resiste más del 10 o del 25%. Si estamos en la vista 8, pues tenemos que evaluarlo placa por placa, ¿no? Alguna de ellas supera más del 50%. Para no estar haciéndolo manualmente, hay una forma de cómo extraer los valores de las cortantes en tablas, ¿no? Entonces, si nos vamos a Table, ya está abierto, en Análisis, en Resultados, tenemos la opción de ver los resultados en los wall. Y te piden en los Payers. Con dos Payers,
Te da una lista de todos los niveles, de los pairs que tú has creado, de los casos de carga y de las axial, cortante, cortante 3, torsión, pero nosotros creamos solamente la cortante en 3, ¿no? Perdón, la cortante en 2, siempre es cortante en 2 y momento en 3. Entonces, esta cortante es la que no va a interesar mucho, ¿no? Pero nosotros hay que evaluarlo en el nivel y de acuerdo al PI de casa de cargas. ¿Cómo hago esto? Lo exporto a un Excel. Damos un momento y lo filtramos. Lo filtramos para que puedan darse cuenta. Y acá, con el filtro elegimos, vamos al techo 1, piso 1. Hay que elegir todos los payers, los casos de carga, sismo dinámica en X, y en la parte de abajo. Todos los payers que hemos definido, 10 payers en X y 16 payers en Y. Y acá lo que me interesa, perdón, es la cortante de 2 justamente. Oculto esto y oculto esto. Me interesa esta cortante, es la que a mí me interesa, ¿no? ¿Alguno supera el 10% de la cortante basal? A ver, ¿cuánto era la cortante dinámica? Estamos cómodos con la dinámica. La dinámica en X es este valor. Esa es la cortante dinámica en X. Acá. Entonces, cortante dinámica en X. Este valor. No tenemos que superar ese valor. Vamos a hacer algo para que no nos confundamos más. Entonces voy a eliminar eso porque no me sirve. Para este tipo de problema no me sirve. Tampoco esos que están acá. No me sirve. Para otros casos sí, para el diseño sí. Pero para estos casos que están acá, no me sirve, ¿no? Entonces acá vamos a ver ese caso, ¿no? Vamos a ver si este valor de acá es mayor que el 10%, o sea, 0.1 de este caso de acá, F4, entonces, si supera el 10%, diremos que observación, diremos. Observa. No me deja poner el... Ya. Acá, observación, mira. Hay algunos elementos en el primer nivel que sí me están superando el 10%, miren. Por ejemplo, estas dos placas me superan el 10%. ¿Cuánto vale el 10% de esto? 97, ¿no? Sí, muchas me están superando ese valor. Ese es primero. Y el segundo para el extremo, ¿se acuerdan? Para el extremo. Para el extremo sería lo mismo, ¿no? Si este valor de acá es mayor al 0.25 al 25% de la cortante dinámica, entonces
pondremos observación. Caso contrario, nada, ¿no? Caso contrario, ok. Ojo, observación. Si se dan cuenta, ajá, acá me equivoqué. Este lo voy a dejar fijo. Ahora sí. ¿Qué pasó? Acá todo está ok, ¿no? Ninguno me está superando. Y ok. Ok. Para el caso del 10% hay problemas, pero para el caso del 25% no hay problema. O sea, ninguna de ellas, no hay ningún elemento que me supere el 25% de su cortante absorbida con respecto a la cortante dinámica, ¿no? Pero en 10% sí, hay las placas 1X, 2X, 5, 6 y 9 y 10 me superan ese valor, ¿no? Y yo las puedo identificar acá. ¿Quién es la placa? Voy a planta. La placa 1 y 2X. Si no me equivoco son estas, si no me equivoco. Vemos acá display para poner los Payer. Vemos los labels. Tenemos que ver en los Payers. Los labels. Ajá. Este es el P1 y el P2. O sea, esas dos placas están superando el valor del 10%, ¿no? La placa 5 y 6 también. La placa 5 y 6 en X son estas que están acá. También, así podemos darnos cuenta quiénes son las que están superando, ¿no? Y la 9 y la 10